El Hospital de Niños de nuestra ciudad se realizó desde el 1 de marzo hasta el 15 de diciembre un relevamiento sobre el nivel de atención y el tipo de patologías que fueron las que se asistieron durante el 2020. Y parece que hubo una notable reducción en la cantidad de servicios y de atenciones. Y es por eso que estamos en comunicación con su director, el doctor Osvaldo González Carrillo. González Carrillo, gracias por atendernos. Buenas tardes. Y en principio, bueno, preguntarle en qué medida se ha reducido la atención de 2020 comparada al 2019 y a causa de qué. Bien. Nosotros en el hospital hicimos un relevamiento, sobre todo el sector de epidemiología, de la atención de guardia y de la internación que se realizó en el hospital desde el comienzo de la pandemia. Y la reducción es un poco más del 50%, sobre todo la atención en guardia y sobre todo la atención de los pacientes respiratorios y pacientes con cuadros febriles. ¿Cuál es la causa? Bueno, cuando uno habla de las causas, la que nosotros suponemos es el distanciamiento social, todas las medidas de prevención que se tomaron, como puede ser la medida de lavado de manos, uso de barbijo y todas estas medidas que se utilizaron, el uso de alcohol, y la verdad que bueno, fueron efectivas, así como todo el distanciamiento social y el hecho de que el chico se quede en casa. Todo esto, la verdad que favoreció menor cantidad de infecciones, lo que no significa que en este momento no tengan que comenzar las clases. Nosotros estamos de acuerdo en que el chico debe asistir a clases con todas las prevenciones posibles y tratando de evitar el contagio, sea del mismo chico o de los docentes, ¿no? Ya de ese tema quería preguntarle después, doctor, pero también quería consultarle en cuanto a la atención de pacientes con COVID-19 en el Hospital de Niños. ¿Cómo ha sido esto? Bien, nosotros la atención atendimos pacientes en un sector que lo destinamos exclusivamente para pacientes COVID de internación común. Y se atendieron en neonatología y en terapia intensiva pediátrica, tanto así como en la guardia. Esos fueron los 4 sectores que se atendieron pacientes COVID. Pacientes con sospecha de COVID tuvimos desde marzo hasta ahora 600, un poquito más de 600 pacientes. Y de esos, entre el 15 y el 17% fueron pacientes de neo y terapia intensiva. Por suerte, la verdad que bueno, tuvimos algunos pacientes en terapia intensiva, pero no hemos tenido fallecidos por esta causa, ¿no? A pesar de que tuvimos algunos pacientes que fueron positivos o posterior al periodo agudo de COVID, los tuvimos internados con un cuadro postinfeccioso y la verdad que tuvieron, por suerte, una buena evolución. Doctor, estamos hablando de casos confirmados de COVID en el Hospital de Niños, de pacientes que ya ingresaban con la enfermedad o se les descubría después que ingresaban por otra patología. No, las dos cosas. Algunos pacientes ingresaban con clínica y bueno, daban positivo en el hospital y otros ya ingresaban positivos. Lo que tuvimos, que fueron pocos casos, fueron 2 o 3 casos de la enfermedad posinfecciosa, o sea, un paciente que tuvo COVID y al mes produce un cuadro, una respuesta inflamatoria, que hubo chicos que necesitaron asistencia respiratoria por estos casos, ¿no? La verdad que fueron 2 o 3 casos que anduvieron bien. Bien, doctor, ¿y con qué secuela queda el chico que ha sufrido de COVID-19, que ha estado internado en el hospital? ¿Con qué cuidado después debe prevalecer? Porque eran chicos que ya tenían a lo mejor una patología tendiente a tener problemas respiratorios. No. Por lo menos los que tuvimos no eran pacientes que tenían alguna comorbilidad. Y para saber si quedan con secuelas, la verdad que va a haber que hacer un seguimiento a más largo plazo. Hasta el momento no, sinceramente no podemos evaluar que hayan quedado pacientes
con secuelas o respiratorias o cardiovasculares. La verdad que necesitamos más tiempo como para hacer un seguimiento importante y ver si quedan con secuelas, ¿no? Bueno, doctor, lo escuchamos decir que es una buena noticia la baja reducción, ¿no?, de atenciones por cuestiones respiratorias en menores, con el aislamiento que se realizó, las medidas de higiene, de prevención, de aislamiento. Pero escuchaba decirle usted que no recomendaba justamente que los chicos sigan otro año así, que sería importante el reinicio de las clases. ¿Por qué evalúa esto usted positivo? Sí, sobre todo lo positivo es el contacto social de los chicos, que es muy necesario. Y bueno, ese es un punto que hay que evaluar, que es muy importante. Lo que pasa es que eso, todo el hecho de comenzar las clases presenciales, todo tiene que estar evaluado dentro de lo que es la epidemiología, ¿no? Hay que ver qué es lo que nos pasa con la segunda ola, si llega, cómo va evolucionando la vacunación. O sea, todo esto va a ser lo mismo que pasó con toda esta pandemia, que va a ser muy dinámica. Lo conveniente sería el regreso de los chicos a las escuelas, y eso nadie lo puede dudar. Lo más importante es ver en qué condiciones lo hacen. Exacto, ajustar todos los protocolos de seguridad sanitaria para el regreso a clases. Bueno, doctor, muchas gracias por este contacto, muy amable, gracias por su tiempo y su atención. Sí, una cosa así, un segundo. Así como bajaron las consultas a la guardia y hubo menos internación, también bajaron la cantidad de vacunas que se hicieron, la cantidad de gente que vino a vacunarse para el calendario habitual. La verdad que es un tema preocupante. Se bajó la vacunación habitual casi a la mitad, y ese es un tema que puede traer preocupación para más adelante. Sabemos que hay chicos que no están cumpliendo el calendario de vacunación, y es muy importante, son muy importantes los controles en pediatría. El paciente tiene que estar controlado, hacer el control habitual en el pediatra y cumplir con el calendario de vacunación. Así que ese es un tema que pedimos, por favor, que los padres tengan en cuenta que el carnet de vacunación hay que cumplirlo. Bueno, doctor, en todo caso, una mamá que no procedió a vacunar a su hijo, ¿puede hacerlo en cualquier momento del año ahora, en los próximos días, aquí en el Hospital de Niños? Sí. El hospital está abierto desde las 7 de la mañana hasta las 17 horas, el centro de vacunación, y la mayoría de los centros de salud tienen centro de vacunación también. Bueno, sin duda es un trámite que se va a completar ahora cuando los inscriban en los colegios y lógicamente se le pide el plan de vacunación, ahí tendrá que completar esos datos en el hospital. Doctor, gracias por el tiempo. No, por favor. Gracias, hasta luego.